Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Graciela, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Somos los primeros que estamos acá, a ver. Profesor, mis notas están bien, ¿no? Porque no entraba a mirar, le cuento. ¿No entraba a mirar? No, porque ya con el trabajo y todo no he entrado esta semana, estas 2 últimas semanas no entraba a mirar las notas, mejor dicho. Ah, te voy a revisar ya y te voy a decir. Las notas, no he Sí, entrado esta semana. ya, no te preocupes. Ya, Ahora, profesor. ya. Bueno, como el tiempo se pasa rápido, ya los demás compañeros que ingresen se tendrán que adecuar. Y esta semana vamos a ver lo que son el seguro de responsabilidad civil y cuáles son las características del seguro de lucro cesante. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que es el seguro de responsabilidad civil. Ya. El seguro de Fundamentos, responsabilidad. sí, fundamentos de la obligación de responder. Ahora bien, ¿por qué se debe responder cuando se causa un daño? La explicación tradicional del fundamento de la responsabilidad civil la basan los autores en el principio de justicia que impone la necesidad de restablecer el estado anterior a la lesión causada injustamente o en que la sanción jurídica de la conducta lesiva corresponde a una elemental exigencia ética. Afirmaciones que son todas correctas, no pudiéndose discutir su acierto dada su obviedad. Sin embargo, si bien es justo y ético indemnizar cuando se causa un daño, esas fundamentaciones siempre nos parecieron insuficientes. Todos estamos propensos a causar daño a una persona, ya sea premeditada o accidentalmente. La responsabilidad civil extracontractual está fundamentada en el Código Civil que dice que toda persona que cause daño a otra está obligada a reparar dicho daño. Fundamentos de la obligación de responder. Si el daño es premeditado, es una responsabilidad civil penal y no está cubierto por la póliza de seguro. Si el daño es accidental, sí está cubierto. El daño puede ser de tres formas: personal, material y moral. Nacimiento de la obligación de indemnizar. Responsabilidad subjetiva. El causante del daño está obligado a indemnizar porque éste se ha producido por su culpa, porque ha actuado mal o porque no se ha comportado con la diligencia debida. Luego, si no ha actuado mal, aunque haya causado el daño, no está obligado a indemnizar. Así, el conductor de una grúa que mata a un peatón porque fortuitamente se suelta el cable no tiene que reparar el daño causado. Esto es lo que se llama responsabilidad subjetiva. Responsabilidad objetiva, pero también se puede contestar de otra forma. Quien de hecho cause el daño tiene que repararlo, aunque no haya tenido culpa. Debe indemnizar solo por haberlo ocasionado, por haber realizado una actividad que contiene un riesgo. Según esta corriente, el desprendimiento del cable daría origen a una responsabilidad denominada objetiva. Base legal. El artículo 1 de la Constitución Política del Perú indica: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 2 indica: toda persona tiene derecho, 1,
a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 3. A la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 7. El honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Artículo 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma, a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Según el Código Civil, sección 6, responsabilidad civil extracontractual, decreto legislativo número 295, promulgado el 24 de julio de 1984 y publicado el 25 de julio de 1984 con vigencia del 14 de noviembre del 84. Artículo 1969. Indemnización por daño moroso y culposo. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 2. Artículo 1970. Responsabilidad por riesgo. Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 3. Artículo 1971. Inexistencia de responsabilidad. No hay responsabilidad en los siguientes casos: en el ejercicio regular de un derecho, en legítima defensa de la propia persona o de otra, o en salvaguarda de un bien propio o ajeno, en la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo deliberado del peligro. 4. Artículo 1972. Irresponsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor. En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. Artículo 1973. Reducción judicial de la indemnización. Si la imprudencia solo hubiere concurrido en la producción del daño, la indemnización será reducida por el juez según las circunstancias. 6. Artículo 1974. Irresponsabilidad por estado de inconsciencia. Si una persona se halla sin culpa en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, esta última es responsable por el daño que cause aquella. 7. Artículo 1975. Responsabilidad de incapaces con discernimiento. La persona sujeta a incapacidad de ejercicio queda obligada por el daño que ocasione siempre que haya actuado con discernimiento. El representante legal de la persona incapacitada es solidariamente responsable. 8. Artículo 1976. Responsabilidad de representantes de incapaces sin discernimiento. No hay responsabilidad por el daño causado por persona incapaz que haya actuado sin discernimiento, en cuyo caso responde su representante legal. 9. Artículo 1977. Indemnización equitativa. Si la víctima no ha podido obtener reparación por el supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a cargo del autor directo. 10. Artículo 1978. Responsabilidad por incitación y o coautoría. También es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias. 11. Artículo 1979. Responsabilidad por daño causado por animal. El dueño de un animal o aquel que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el evento tuvo lugar por obra o causa de un tercero. 12. Artículo 1980. Responsabilidad por caída de edificio.
El dueño de un edificio es responsable del daño que origine su caída si ésta ha provenido por falta de conservación o de construcción. 13. Artículo 1981. Responsabilidad por daño del subordinado. Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último. Si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo, el autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. 14. Artículo 1982. Responsabilidad por denuncia calumniosa. Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia ante a la autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un hecho punible. 15. Artículo 1983. Responsabilidad solidaria. Si son varios los responsables del daño, responderán solidariamente. Empero aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales. 16. Artículo 1984. Daño moral. El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. 17. Artículo 1985. Contenido de la indemnización. La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 18. Artículo 1986. Nulidad de límites de responsabilidad. Son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. 19. Artículo 1987. Responsabilidad del asegurador. La acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo de este. 20. Artículo 1988. Determinación legal del daño sujeto a seguro. La ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio, las personas que deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites y demás características del seguro. Elementos de la responsabilidad civil. La culpa de la víctima, la culpa de un tercero, el caso fortuito o fuerza mayor. Daño, que es el menoscabo en los bienes vitales, en su patrimonio, en su propiedad o en su capacidad. Hecho generador, es un hecho antijurídico. Nexo causal, vincula el hecho generador con el daño. Factor de atribución, razón por la cual el ordenamiento jurídico atribuye la responsabilidad subjetiva u objetiva. Tipos de responsabilidad. Hay dos, contractual y extracontractual. Nacimiento. El daño nace del incumplimiento de una obligación preexistente en el contractual. En el extracontractual, el daño no nace por el incumplimiento de una obligación previa nacida de un contrato. Víctima del contractual. Parte del contrato, inejecución, ejecución defectuosa o tardía de un contrato. Extracontractual. Tercero, todo aquel que se le genere un daño y que dicho daño no emane de una obligación contractual. Fuente, en el contractual es un contrato y en el extracontractual es una ley. ¿De dónde proviene y cómo se presenta el seguro de responsabilidad civil? Es propio de la vida humana de interrelación social el hecho de que la conducta activa o pasiva, imperiosa o impensada, llegue a producir efectos dañosos a otros en sus personas o en su patrimonio. De ahí surge la necesidad de resarcir el daño causado como norma de convivencia social. La naturaleza de los daños a terceros puede tener variadas formas. Pueden ser inferidos sobre las personas, sobre su propiedad material e incluso sobre su moral. De ahí la delicada posición en la que estamos sujetos en la práctica de nuestras actividades diarias. Algunos ejemplos comunes de responsabilidades civiles. La responsabilidad frente a terceros derivada de la explotación de un negocio. La responsabilidad civil por el uso de autos, embarcaciones y aeronaves. La responsabilidad civil de profesionales, médicos, ingenieros, calculistas, abogados, asesores, etc., por negligencia en la práctica de sus profesiones. Perdón. La responsabilidad civil por la fabricación de productos para consumo y uso. La responsabilidad civil por la elaboración de alimentos.
la responsabilidad civil por la elaboración de medicamentos o el desarrollo de ensayos clínicos, la contaminación ambiental. Características. En el seguro de responsabilidad civil, en la mayor parte de los casos, es de obligatoria la sentencia judicial ejecutoria para esclarecer al culpable. Esta sentencia la da el juez que investigue el caso, quiere decir que siempre tiene que existir una demanda. La responsabilidad civil cubre a terceras personas y las terceras personas son todas aquellas que no son dependientes ni familiares del asegurado. Se llama responsabilidad civil esta contractual porque no existe un contrato de por medio para pagar daños, pues no sabemos a quiénes vamos a pagar ni cuánto vamos a pagar. Responsabilidad civil contractual es cuando hay un contrato de por medio en donde se establece un límite de indemnización. Por ejemplo, una empresa de vigilancia firma un contrato de responsabilidad con un banco cubriendo los gastos que puedan causar los vigilantes al local o a las personas. El seguro de responsabilidad civil. Responsabilidad civil extracontractual. Cubre los daños ocasionados a terceras personas siempre y cuando enlace una responsabilidad comprobada por parte del causante del daño. Responsabilidad civil patronal. B. Cubre los daños por una negligencia no punible, adrede, de parte del empleador. La cobertura es un exceso de una póliza de accidentes personales. Por lo tanto, para tomar este tipo de póliza generalmente es necesario que tenga contratada una póliza de accidentes personales y si no la tuviera, le cubriría en exceso del seguro social, en algunos casos como un servicio. El daño lo va a cubrir directamente la póliza de responsabilidad civil patronal. Para poder actuar la póliza es necesario generalmente que haya una sentencia judicial donde se ha deslindado responsabilidades. El accidente tiene que ocurrir en el centro de trabajo del empleado. Responsabilidad civil de productos. Cubre los daños ocasionados a terceras personas por productos mal elaborados, defectuosos o malorados. Generalmente la toman los restaurantes. Para determinar la suma asegurada y suscribir el riesgo, debemos efectuar una inspección donde debemos observar lo siguiente: el giro del negocio de la empresa, la exposición del riesgo, la colindancia, análisis del riesgo, el movimiento que tiene, volumen de ventas o monto de planillas, número de trabajadores, número de locales, personas que visitan el local del asegurado, ver la grabación del riesgo. Todo eso va a determinar el rechazo o aceptación del riesgo y la suma asegurada. Todas cubren daños materiales y daños personales. Suma asegurada y límite de indemnización. La suma asegurada constituye el límite máximo de la indemnización que se obliga a pagar el asegurador en caso de siniestro. La totalidad de las indemnizaciones y gastos asumidos por la compañía en el evento de ocurrir varios siniestros en el curso de una misma vigencia no excederán del monto máximo a indemnizar establecido en las condiciones particulares de este seguro. A menos que estén amparados por una cobertura especial, el monto asegurado comprende tanto los daños y perjuicios causados a terceros como los gastos y costas del proceso que estos o sus causahabientes promuevan en contra del asegurado. Deducible. El deducible puede estipularse como un importe fijo o en porcentaje del siniestro. El importe fijo sirve para eliminar los siniestros pequeños. El deducible porcentual, en cambio, sirve exclusivamente para la prevención de daños y para estimular el interés de la defensa, y ello independientemente de la magnitud del siniestro con que crece proporcionalmente. Principales exclusiones. La póliza no cubre principalmente la responsabilidad civil originada o derivada de daños causados a los bienes de propiedad de terceros que por cualquier motivo o circunstancia se encuentren en poder del asegurado o de los miembros de su familia o de cualquier persona por la que el asegurado sea civilmente responsable. Daños causados a las personas, animales o cosas respecto de las cuales el asegurado o los miembros de su familia o cualquier persona por la que el asegurado sea civilmente responsable se encuentre trabajando. Daños causados a las personas, animales o cosas por hundimiento, asentamientos, vibraciones, remoción de terrenos o debilitamiento de bases o apoyo de propiedades, terrenos o edificios o por la influencia prolongada a de la humedad proveniente de los desagües o de cualquier tubería. B, de materiales residuales. C, del humo. D, del hollín. E, del vapor. Seguimos con las exclusiones. Daños causados por contaminación o envenenamiento del aire, agua o tierra,
polución, daño ecológico, emisión de radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier residuo proveniente de tal combustión. Daños causados a las personas, animales o cosas atribuibles a la inobservancia de normas legales o administrativas o de mandatos emanados de cualquier autoridad judicial, gubernamental, municipal o administrativa. Daños causados con ocasión del ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio o por la ejecución de cualquier convenio o contrato. D. Daños causados a las personas, animales o cosas derivados de la tenencia, uso, empleo y condición de cualquier vehículo o medio de transporte terrestre, aéreo o acuático perteneciente o al servicio del asegurado o de sus empresas, empleados o dependientes. Daños causados a las personas, animales o cosas por el uso o consumo de productos y o mercancías, incluyendo sus envases fabricados, vendidos, reparados, acondicionados, modificados, manipulados, suministrados o distribuidos por el asegurado. Seguimos con las exclusiones. Los daños personales o daños materiales causados al propio asegurado o a sus socios o a las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con el asegurado, así como las personas que se encuentren subordinadas o vinculadas al asegurado en virtud de cualquier contrato, salvo que los daños se produzcan por causas no relacionadas a tal contrato. Los daños causados por el uso de ascensores, escaleras mecánicas, montacargas o grúas. Los daños que cause la mercancía de la propiedad del asegurado o que se encuentre bajo su custodia, control o responsabilidad durante su transporte, carga o descarga desde el vehículo encargado de la entrega o recolección de dicha mercadería. Daños causados a personas o animales por la ingestión de alimentos o bebidas o por cuerpos extraños o perniciosos contenidos en los mismos. Los daños causados por cualquier fenómeno de la naturaleza, así como los ocasionados directamente o indirectamente por guerra, invasión, actos de enemigo, extranjero, hostilidades y operaciones bélicas, haya habido o no declaración de guerra, amotinamiento, asonada, huelga, motín, conmoción civil, insurrección, rebelión, revolución, conspiración, poder militar, usurpación del poder, ley marcial o estado de sitio y terrorismo. Seguimos con las exclusiones. Los daños a las personas, animales o cosas causados por acción u omisión voluntaria del asegurado o por la comisión de cualquier delito por parte del asegurado. Daños ocasionados por maquinarias, equipos estacionarios, equipos propulsados o autopropulsados, vagones, locomotoras, transbordadores aéreos, canalizaciones, transmisiones eléctricas, cables y puentes giratorios. Este seguro tampoco cubre responsabilidad civil derivada de daños ocasionados por operadores de almacenes, puertos o aeropuertos, reparadores de vehículos, buques o aeronaves u operaciones de estiva o desestiva. Multas, penalidades, medidas punitivas o cargos o penas o sanciones ejemplares, sea que cualquiera de estas formen parte o no de cualquier sentencia o laudo. La responsabilidad penal de cualquier tipo o gastos de defensa en la vía penal. Principales cláusulas. Cláusula de responsabilidad civil patronal. Cobertura. La póliza se extiende a cubrir las cantidades que el asegurado tuviera legalmente que abonar por responsabilidad civil esta contractual por las reclamaciones que contra él pudiesen interponer con sujeción al derecho común cualquier miembro del personal de trabajadores que figuren en sus planillas por daños personales sufridos por este como consecuencia directa e inmediata de un accidente ocurrido durante la vigencia de la póliza y como resultado directo de las actividades o negocios del asegurado declarados en las condiciones particulares. Esta cláusula solo cubre las reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual en exceso de las indemnizaciones o pensiones otorgadas por la Seguridad Social. Cláusula de responsabilidad civil personal. Exclusiones. Además de las exclusiones previstas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre las reclamaciones provenientes de daños personales a consecuencia de negligencia o imprudencia manifiesta del trabajador en el desarrollo de sus labores, las reclamaciones nacidas como consecuencia del incumplimiento del asegurado de las normas sobre seguridad e higiene industrial o de seguridad social, responsabilidad civil por enfermedad profesional de cualquier trabajador. Garantía. El asegurado se obliga a impartir las medidas de seguridad exigibles por las normas legales
y administrativas aplicables al centro de trabajo, todas las que resulten adecuadas a la naturaleza de las labores desempeñadas por sus trabajadores. La compañía queda liberada de toda responsabilidad por los accidentes y daños personales que en su origen o extensión sean causados o producidos o agravados por la inobservancia o incumplimiento de esta garantía. B. Cláusula de responsabilidad civil de productos. Cobertura. La póliza se extiende a cubrir la responsabilidad civil extracontractual del asegurado derivada de daños personales o daños materiales causados a terceras personas durante la vigencia de la póliza y producidos directa e inmediatamente por el uso o consumo de productos y o mercadería, incluyendo sus envases que sean fabricados, vendidos, reparados, acondicionados, modificados, manipulados, suministrados o distribuidos por el asegurado en la explotación normal de su negocio, siempre y cuando dichos productos y o mercaderías y o sus envases puedan ser calificados como defectuosos y el daño sea una consecuencia necesaria del defecto. Se considera defectuoso a un producto cuando por error en el diseño, fabricación, advertencia o instrucción no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítima o legítimo derecho, al utilizarlo para los fines previstos, considerando el momento y las circunstancias en que fue puesto en circulación. Exclusiones. Además de las exclusiones previstas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre daños provenientes de productos que hayan salido del ámbito de control del asegurado antes de la entrada de vigencia de la presente cláusula, daños causados por productos mientras tales productos se encuentren bajo el cuidado, control y custodia del asegurado, daños que sufre el propio producto defectuoso u otros productos del asegurado, responsabilidad asumida por el asegurado como consecuencia de garantías de calidad o de buen funcionamiento o de indemnización o cualquier otra clase. Daños y perjuicios provenientes de la insuficiencia de los productos para desempeñar la función para la que fueron fabricados, modificados, reparados, vendidos o distribuidos. Exclusiones. Seguimos con la cláusula de responsabilidad civil de productos. Exclusiones. Daños o perjuicios causados por defectos que por su evidencia debieron ser detectados por el asegurado en el momento de la fabricación, modificación, reparación, venta o distribución del producto o que el asegurado conocía o debió haber conocido. Daños y perjuicios ocasionados por productos respecto de los que el asegurado no haya cumplido durante los procedimientos de su fabricación, modificación, reparación, venta y o distribución con estricta observancia de las normas legales, técnico-administrativas y o de cualquier otro tipo que fuesen aplicables a la fabricación, modificación, reparación, venta y o distribución de tales productos. Gastos incurridos y o reclamados a causa de retirar del mercado, inspeccionar, reparar o sustituir los productos fabricados, vendidos y o distribuidos por el asegurado. Expendio de productos vencidos. Reclamos por exportaciones a los Estados Unidos, Norteamérica, Canadá o Argentina. Principales cláusulas. Cláusula de responsabilidad civil de productos. El límite asegurado. La responsabilidad de la compañía para reclamos que provengan de la cobertura otorgada bajo esta cláusula queda sujeta al límite de indemnización especificado en las condiciones particulares. Garantía. El asegurado no limitará ni exonerará los contratos con sus proveedores de responsabilidad de estos por los servicios, materia, primas o productos proporcionados por ellos. En caso de incumplimiento, la compañía queda liberada de toda responsabilidad por los perjuicios que pudieran ser causados por este incumplimiento. Aplicación. Son de aplicación a esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual en cuanto no se encuentren expresamente excluidas de esta cláusula. Principales cláusulas adicionales. A. Cláusula de responsabilidad civil de playas de estacionamiento y similares.
Cobertura. Esta póliza se extiende a cubrir hasta por el límite nominal de la suma asegurada todas las cantidades que el asegurado tuviera legalmente que pagar por concepto de responsabilidad civil extracontractual como consecuencia de los daños materiales a vehículos motores de terceras personas dentro del predio del asegurado causados directamente por accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza. Mientras dichos vehículos estén conducidos por personas al servicio o bajo las órdenes del asegurado, siempre que ellas estén debidamente autorizadas para conducir dichos vehículos de clientes y posean la respectiva licencia de conducir, por derrumbe de paredes y o de desplome, por las actividades propias del asegurado descritas en las condiciones particulares de la póliza. A. Cláusula de responsabilidad civil de playas de estacionamiento y similares. Exclusiones. Además de las exclusiones provistas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre la responsabilidad civil derivada de el robo o hurto total y o parcial del vehículo, de la carga o bienes que se encuentren dentro del mismo, apropiación ilícita o cometida por personal al servicio bajo las órdenes del asegurado, daño y o pérdida del vehículo y o de sus partes, integrantes o accesorias y o bienes contenidos en él por efecto de cualquier delito contra el patrimonio cometido por personal del propio asegurado o por terceros. Aplicación. Son de aplicación esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra la responsabilidad civil extracontractual en cuanto no se encuentren expresamente modificadas por esta cláusula. B. Cláusula de responsabilidad civil de vehículos ajenos al servicio del asegurado. Cobertura. Esta póliza se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada. Todas las sumas que el asegurado se vea obligado legalmente a pagar por concepto de responsabilidad civil extracontractual a causa de daños personales o daños materiales a terceras personas como consecuencia de accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza, ocasionados por automóviles de propiedad ajena que estuvieron al servicio del negocio del asegurado descrito en las condiciones particulares, la cobertura conseguida bajo esta cláusula solo operará en exceso de otro seguro de responsabilidad civil válido y cobrable, emitido por el seguro de responsabilidad ajena, seguro de responsabilidad civil válido y cobrable emitido sobre el vehículo de propiedad ajena, sea quien fuere el nombre de la persona y o entidad que figure como asegurado de la póliza respectiva. Garantía. El asegurado garantiza que los vehículos de los empleados o personas al servicio del asegurado mantienen en vigor alguna cobertura de responsabilidad civil distinta a la otorgada por esta cláusula. La compañía queda liberada de toda responsabilidad por todos los importes que debieran haber sido o haber estado amparados por dichos seguros y por todos los perjuicios o agravamiento de pérdidas que pudieran resultar directa o indirectamente por la inobservancia o incumplimiento de esta garantía. Definiciones. Automóvil de propiedad ajena. Vehículo automotor de transporte terrestre que no sea de propiedad del asegurado ni se encuentre registrado bajo su nombre, perteneciente a los empleados y o personas que estén al servicio del asegurado y sea usado ocasionalmente por aquellos en los negocios del asegurado. Aplicación. Son de aplicación a esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, en cuanto no se pueden expresamente modificadas por esta cláusula. C. Cláusula de responsabilidad civil de ascensores, grúas, montacargas y escaleras mecánicas. Cobertura. En virtud de la presente cláusula adicional, esta póliza se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada todas las cantidades que el asegurado tuviera legalmente que pagar por responsabilidad civil extracontractual por daños personales o daños materiales causados a terceras personas derivados de accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza que le sean imputables en su calidad de propietario o tenedor de ascensores, montacargas, grúas y o escaleras mecánicas especificadas en las condiciones particulares. Exclusiones. Además de las exclusiones particulares en las condiciones generales del las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual,
Las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre accidentes o daños personales o daños materiales causados por haberse transgredido a la capacidad indicada en el ascensor, montacargas, grúa o escalera mecánica. La responsabilidad por daños personales sufridos por el uso distinto de diseño del ascensor, montacargas, grúa o escalera mecánica cuando estos sean diseñados únicamente para mercancías. Garantía. El asegurado garantiza que cumple estrictamente con el servicio de mantenimiento de dichos aparatos de acuerdo a lo establecido en los manuales respectivos y las normas legales y administrativas vigentes. La compañía queda liberada de toda responsabilidad por los daños personales o daños materiales o accidentes que en su origen o extensión sean causados o producidos o agravados por la inobservancia o incumplimiento de esta garantía. D. Cláusula de responsabilidad civil para empresas dedicadas al mantenimiento de ascensores, montacargas, grúas y escaleras mecánicas. Cobertura. Esta póliza se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada la responsabilidad civil extracontractual del asegurado proveniente de accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza que causen daños personales o daños materiales a terceras personas durante las horas de mantenimiento y conservación de los ascensores, montacargas, grúas y escaleras mecánicas que se encuentren o que se efectúen en los predios de sus clientes. Exclusiones. Además de las exclusiones previstas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre. D. Cláusula de responsabilidad civil para empresas dedicadas al mantenimiento de ascensores, montacargas, grúas y escaleras mecánicas. La responsabilidad civil derivada del montaje o instalación de los aparatos señalados en la definición de cobertura de esta cláusula, la responsabilidad civil por los daños causados a los aparatos sujetos a mantenimiento u otros bienes de propiedad del cliente del asegurado. 4. La responsabilidad civil por los daños asegurados personales causados a los clientes del asegurado y o empleados del asegurado. Aplicación. Son de aplicación a esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra seguro responsabilidad extracontractual en cuanto no se encuentre expresamente modificado por esa cláusula. E. Cláusula de responsabilidad civil extracontractual por actos de contratistas independientes y o subcontratistas. Cobertura. No obstante lo que se establece en el convenio, en el contrario de las condiciones generales, esta póliza se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada todas las cantidades que el asegurado tuviera legalmente que pagar por concepto de responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza que ocasionen daños personales o daños materiales a terceras personas causados directamente por la negligencia de los contratistas independientes y o de sus subcontratistas que presten servicios para el asegurado. Exclusiones. Además de las exclusiones previstas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre la responsabilidad civil derivada de E. Cláusula de responsabilidad civil extracontractual por actos de contratistas independientes y o subcontratistas. Daños a la propiedad o bienes en los cuales los contratistas y o subcontratistas están o estuvieron trabajando por su cuenta. Daños personales y o materiales causados al asegurado y o al personal o a su cargo. Reclamos como consecuencia de fallas, defecto, error u omisión en el plano, diseño o especificación. Daños causados a carreteras, caminos, puentes, postes, cables telefónicos y energía eléctrica o de cualquier lugar. Son de aplicación esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra la responsabilidad civil extracontractual en cuanto no se encuentren expresamente modificadas por esta cláusula. F. Cláusula de responsabilidad civil por trabajos terminados. Cobertura. En virtud de esta cláusula adicional, esta póliza se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada. La responsabilidad civil extracontractual en que incurre el asegurado por daños personales y o daños materiales causados a terceros como consecuencia de accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza, atribuibles a un trabajo defectuoso
una vez que el asegurado haya terminado o suspendido su trabajo, es condición indispensable para que opere la cobertura en materia de este seguro que los accidentes referidos en el inciso anterior de la presente cláusula se produzcan, después que los trabajos hayan sido entregados al cliente del asegurado y que dicha entrega otorga a sus poseedores la facultad de disponer de ellos, independientemente de la intervención del asegurado o de sus trabajadores, fuera de los predios o locales pertenecientes al asegurado o tomados en arrendamiento o controlados por el asegurado. Respecto a un trabajo el cual el asegurado se encuentra obligado en virtud de un contrato debidamente formalizado por escrito. F. Cláusula de responsabilidad civil por trabajos terminados. Exclusiones. En adición a las exclusiones pactadas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen de modo especial que esta cobertura no cubre la responsabilidad civil del asegurado frente al cliente por la propia inejecución o por su incumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Aplicación. Son de aplicación esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, en cuanto no se encuentren expresamente modificadas por esta cláusula. G. Cláusula de responsabilidad civil extracontractual para clubes, asociaciones y academias deportivas. Cobertura. No obstante lo que se establezca en contrario en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada todas las cantidades que el asegurado tuviera legalmente que pagar por concepto de responsabilidad civil extracontractual por los daños personales o daños materiales causados a terceros por accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza y que se deriven directamente de la propiedad, posesión, mantenimiento o uso de los predios, edificios, locales e instalaciones del asegurado, exclusivamente durante sus actividades normales, inherentes y necesarias para el desarrollo de los fines previstos en los estatutos del asegurado. El asegurado ampara en forma especial la responsabilidad civil extracontractual. G. Cláusula de responsabilidad civil extracontractual para clubes, asociaciones y academias deportivas, en que incurra el asegurado frente a terceros por daños personales o daños materiales en su calidad de propietario de una obra, construcción nueva o edificación, reparación, demolición, trabajo de excavación y actividades análogas que se oculten en los inmuebles o predios que pertenezcan al asegurado, siempre que el costo de cada obra no exceda la suma de $50,000, conforme al contrato original. Si el contrato original o sumado a obras complementarias y otras obras adicionales y obras nuevas excedieran de dicho monto, se entenderá que esta cláusula no otorga cobertura por tal obra original ni por las complementarias, adicionales o nuevas, salvo endoso especial previamente emitido por la compañía de seguros, en que incurran los socios, asociados y o trabajadores del asegurado frente a terceros por daños personales o daños materiales causados a dichos terceros por accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa de las actividades usuales o labores que les son propicias, desarrolladas de acuerdo al estatuto del asegurado o contrato de trabajo según corresponda, siempre que tales daños ocurran dentro de los inmuebles que pertenezcan al asegurado. G. Cláusula de responsabilidad civil extracontractual para clubes, asociaciones y academias deportivas, en que incurra el asegurado frente a sus socios, asociados y trabajadores, así como frente a terceros por daños personales ocurridos durante la vigencia de la póliza, causados directamente por la ingestión de bebidas o alimentos cuyo expendio esté directamente a cargo y bajo la responsabilidad del asegurado, y siempre que este servicio sea prestado por el personal propio del asegurado en un bar, cafetería o restaurante, administrador o restaurante ubicado dentro de los inmuebles que le pertenecen, en que incurre el administrador judicial o liquidado por el asegurado, atribuible al asegurado por actos vinculados con bazares, exposiciones, el servicio de café, bar, cafetería o restaurantes otorgados en concesión. Exclusiones. Además de las exclusiones previstas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre la responsabilidad civil derivada de
daños que los socios o asociados se causen a sí mismos o causen a terceros durante alguna actividad deportiva. Daños que los socios o asociados que causen a sí mismos o causen a terceros con ocasión de la organización y realización de rallies, carreras de ciclismo, motociclismo, automovilismo, hípicas u otras actividades que revistan peligrosidad. Pérdidas por robo, hurto o desaparición de efectos personales de equipos deportivos u otras representaciones de socios, asociados, trabajadores, invitados o concurrentes a las instalaciones del asegurado en general. Los daños causados por el asegurado a sus socios o asociados, salvo los específicamente cubiertos por la presente cláusula. Los daños causados por el asegurado por actos que van más allá de sus actividades propias y usuales. Los daños causados por los socios o asociados al asegurado. Los daños causados por los socios a los otros asociados. Los daños causados por el asegurado a sus concesionarios o contratistas o viceversa. La quema de fuegos artificiales. G. Cláusula de responsabilidad civil extracontractual para clubes, asociaciones y academias deportivas. Aplicación. Son de aplicación esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual en cuanto no se encuentren expresamente cubiertos no se encuentren expresamente modificadas por esta cláusula. H. Cláusula de responsabilidad civil durante eventos sociales y culturales. Cobertura. La póliza se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada a la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado frente a terceros, como consecuencia de daños personales o daños materiales causados por accidentes ocurridos dentro de la vigencia de la póliza, dentro de sus locales, durante la realización de eventos sociales y culturales. H. Cláusula de responsabilidad civil durante eventos sociales y culturales. Exclusiones. Además de las exclusiones previstas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre la responsabilidad civil derivada de actos que los trabajadores del asegurado se causan a sí mismos o se causen entre sí, daños ocasionados como consecuencia de actividades deportivas, pérdidas por robo, hurto o desaparición de bienes o de los concurrentes, trabajadores, invitados o concurrentes al evento. Vamos chequeando el tema del tiempo. Ok. Los daños causados por el asegurado a sus socios o asociados o miembros de su familia. Los daños causados por el asegurado por actos que van más allá de las actividades propias del evento social o cultural. Los daños causados por el asegurado a sus concesionarios o contratistas o viceversa. La quema de fuegos artificiales. Aplicación. Son de aplicación esta cobertura las cláusulas generales de contratación, las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, en cuanto no se encuentren expresamente modificadas por esta cláusula. Y cláusula de responsabilidad civil de contratistas de obras. Cobertura. Esta póliza se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada, la responsabilidad civil extracontractual en que incurre el asegurado, como consecuencia de daños corporales y daños materiales causados a terceras personas por accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza en que se produzcan en los trabajos de construcción realizados por el asegurado en el interior del predio descrito en las condiciones particulares. Bueno, nos vamos despidiendo antes de que se corte. Nos estaremos viendo en la siguiente clase, continuando con este curso y el complementario que tenemos que ver, que correspondería a lo que es el lucro cesante, ¿ya? Entonces ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho, por favor. Nos vemos, Chelita. Cuídate mucho. Ya, profesor, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.